señores, ahora acabo de llegar, ahora acabo de llegar, jarocho yo soy, señores, de la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, con trinos de Ruiz, señores, y con arrullos del mar. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. De mi tierra son las jarochas lindas y hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas fragantes rosas de mi cantar. Nuestro programa o los programas que he hecho y desde hace muchos años, los que tienen un poco de memoria recordarán, en la serie de programas Anatomías se examinaban los problemas más ingentes, así más efervescentes y más conflictivos que había en México. Actualmente han sucedido cosas que merecen un examen. Merecen un examen no para ganar rating, sino para ganar rating, auditorio, vender anuncios, sino simplemente yo siento la necesidad de que conozcamos algunas cosas para poderlas y tratar de definir y evitarlas, como es el caso que vamos a plantear hoy. Recuerdan los amigos que seguían estos programas, Anatomía se llamaba, que se trataban y que tuvieron una gran participación, una serie de doctores que parece que ahora están relegados, olvidados, no expresamente seccionados de la televisión, pero era el psicoanalista. Recuerdo que por yo tener necesidad de un tratamiento mental, conocí psicoanalistas. Y te dije, oye tú, pero eso que me estás diciendo a mí, hay que decírselo también a toda la gente, caray, doctor. Pues sí, pues te voy a invitar a un programa, y luego a uno, y luego a otro, y el otro como a 10. Como 10 o 12 de los mejores psicoanalistas, entre ellos el bien recordado Santiago Ramírez, sí, que fue patrón y maestro de muchos, Feder, que lo fue de otra línea ideológica, que no me acuerdo de cómo era, freudianos y fromianos y no sé, y lacanianos y no sé qué, cada quien tenía su onda, pues estaban en el programa. Y recuerdo que yo pienso que se hizo muy... Le Mercier y su psicoanalista Toledo o Quevedo creo que se llamaba, que estuvieron en el programa. Le Mercier que decía, todo aquel que va para cura necesita psicoanalizarse. ¿Cuánto se hubiera ahorrado de desprestigio la iglesia si le hubieran hecho caso a Le Mercier? Es otro boleto. Total, que había psicoanalizado. Ya estaba declarando entonces Marcial Maciel, ya no liberado. Él ya estaba actuando. Gracias. Marta de la Lama, compañera de trabajo de aquellos remotos tiempos. Gracias, Martita, periodista. Sí. Hola, y ahora compañera de la televisión, pero que estuviera con nosotros. Gracias. El médico psiquiatra, criminólogo, conocido ampliamente de programas muy apreciados en la televisión para la salud física y espiritual, el doctor Ernesto Lamoglia. Gracias, doctor, es usted muy amable y gracias por haber aceptado. Nuestro querido amigo, el psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Mucho gusto, doctor. Gracias que esté con nosotros. Resulta que hay una secta satánica, resulta que ayer, no más que ayer, hoy en la mañana, no, ayer estaba yo viendo el chamán, el sacerdote que decía el mundo se va a acabar, sacrificios, no sacrificios, bailes, incienso, humo, me dio miedo. Luego en la noche yo puedo ver que hay una casa de espantos, el más allá, el mensaje, las entidades, y total, y ahí el asunto del mundo se va a acabar. Eso sucedió de veras, pero la televisión refleja lo que hay o lo que hay refleja la televisión. Total que recientemente en una
ceremonia satánica, una señora, voy a castigar al niño porque no está atendiendo, le voy a sacar los ojos, y luego a sus hermanos, y lo hizo. No más que ayer o antier, leo en el periódico, su amigo del cuarto allá en Estados Unidos, sí, se lo comió. Digo, y la pregunta es, señores, ¿en qué mundo vivimos donde pueden darse esos casos en los cuales yo dudo de que seamos el Homo sapiens o el son politicón, hombre, animal político, o hombre con sapiencia? ¿Cómo se puede traducir estas cosas que no me atrevo a describir, porque no es la finalidad hacer una apología, descripción o rating de la muerte, sino bien por el contrario, ver si podemos hacer algo por la vida? Adelante, doctor. Yo me siento sorprendido porque es la primera vez en mi vida como médico, como profesor o como comunicador que me invitan a hablar sobre la muerte, porque es un tema que yo tengo cancelado probablemente por alguna situación personal y no aparece en muchas ocasiones en mi pensamiento, ni en mis acciones, ni humanas, ni profesionales. Ahorita vamos a hablar de la muerte y ojalá, y desde luego estoy cierto que nuestro compañero psicoanalista va a hablar perfectamente bien sobre todo lo que el psicoanálisis ha entendido como la pulsión hacia la muerte, o el tánatos. Pero yo quisiera decirle una cosa, señor Saldaña. Yo creo que lo que está pasando en la actualidad en México y en el mundo ha pasado siempre. Lo que sucede es que el día de hoy los medios de comunicación lo difunden de una manera muy particular, usando la temática de la muerte en el plano más dramático, pues como una manera, y usted lo señalaba hace un momento y en otros cortes que estaba yo escuchando, como una forma de vender. Como se pueden vender vacinicas, o se pueden vender comida chatarra, o algunos otros productos milagro, o productos chatarra, de los cuales pues padecemos información que innecesaria e inútil todo el tiempo. Pero esto yo creo que el día de hoy sigue siendo, y quizá lo sea, en mucho menor grado que lo fue en otras épocas del mundo. La realidad es que los hombres deben haber tenido un sentido de la vida desde el principio de la humanidad, si se puede hablar de esto, y quizá para ellos el fenómeno de la muerte estuvo imbuido por el sentimiento de lo desconocido que llevó a los seres humanos al pensamiento mágico, el temor a la naturaleza, los miedos hacia los fenómenos naturales que no son desastres naturales, son fenómenos naturales que se han convertido en desastre por la ineptitud de los seres humanos. Claro. No son desastres naturales. Y ante la visión, por ejemplo, de la muerte, o del ocaso, o de la aurora, o de los terremotos, o de las erupciones, o lo que sea, pues el ser humano, para defenderse de algo que era un instinto llamado miedo, que es el instinto más poderoso de los seres humanos para mí, y que convertido en la emoción más positiva se llama instinto de conservación, deben haber pensado en el fenómeno de la muerte como cualquier otro fenómeno desconocido cuya fenomenología, valga la redundancia, no se podía explicar. Entonces se construyeron y se han construido alrededor de la muerte muchas ideas que hablan, primero, de que los seres humanos piensan que la muerte es otra etapa de la vida, donde hay que trascender y pasar por algún espacio, llevándose incluso las características, las necesidades, los utensilios y los acompañantes que se tienen en vida. Por eso en las tumbas de la antigüedad, empezando por los neandertales, pues había utensilios en los que el hombre de aquellas épocas, muy anteriores a la era cristiana, pues llevaban consigo lo que pensaban los demás que iba a ser necesario para su tránsito a otro espacio. Entonces la muerte ha sido vista de muchísimas maneras, como una forma de trascender, de pasar otra vida, claro, o como una consecuencia natural de la vida. A ver, doctor. Pero hay una muerte que es, creo yo, de la que usted quiere hablar. Son las muertes violentas, las muertes inesperadas, las muertes sin sentido. Perdón, doctor, no quiero hablar de la muerte. Hace 2 años, te lo platiqué, Marta, tengo el proyecto de hacer un programa que se llame Gracias a la Vida. A nadie le ha interesado. He visto por lo menos a mí sí.
Está bien, pero usted no tiene estación de televisión. No, yo no tengo esos privilegios, ni vivo en Miami, ni tengo a nadie de los conexiones. hombres de la televisión. Por eso, a nadie de los hombres de televisión le ha interesado el programa Gracias a la Vida. Sí quiero despejar la idea porque el asunto, el meollo, el quid de esta invitación a ustedes, que agradezco que hayan aceptado, es el hecho de hablar y decir qué pasa en una sociedad que se está alejando, en cierto modo, de la finalidad fundamental del hombre, que puede ser el conservar su vida. Y si leemos, por ejemplo, la mortandad que hay en nuestro país, si leemos el poco aprecio que se tiene por la salud y por la vida, y si vemos que alguien fanatizado comete crímenes aberrantes, es que nos estamos alejando del concepto de conservar la vida. Eso no es hablar de la muerte, eso es hablar de decir, oye, que no se nos vaya de la mente que lo fundamental de un ser humano es preservar su modo de ser, es decir, modo de ser que es vivir. Adelante, doctor Lara Mainá, por favor. No sé si podemos partir de la idea de que en el ser humano habitan dos bestias, una que apunta a la vida y otra que apunta a la muerte. Regularmente la que apunta a la muerte la tenemos en resguardo. Tratamos, y la historia y la vida y el ser humano ha intentado mantenerla en resguardo para no dejarla escapar, porque cuando le abrimos la puerta, entonces esa bestia es incontrolable. Entonces, bien decía el doctor Lamoglia, pues a lo largo del tiempo siempre ha existido la muerte, el asesinato, lo ominoso, la crueldad, el terror y el terrorismo. Pero hoy en día creo que estamos ante el advenimiento de algo que va más allá de lo natural. Creo que los medios, creo que esta misma sociedad que se está convirtiendo en una especie de secta a nivel macro, está abriendo las puertas para que entremos estas pulsiones de muerte sin que tengamos un mínimo freno. El ser humano en sí mismo tendría que tener algo que le ayudara a reprimir aquellos brutales impulsos que nos llevan a pensar en la muerte, o que nos llevan a pensar en el horror como algo maravilloso. Hoy en día no es así. Hoy en día esos impulsos se han despertado y tenemos la fascinación del pequeño frente al juego de zombies, en donde les da de balazos y pareciera ser que la pantalla se llena de sangre. Tenemos de pronto, pues ahorita que venía yo de Pachuca para acá en la carretera de Indios Verdes, un accidente. ¿Y qué es lo que provocaba el tráfico? Esta brutal sensación de la muerte, en donde la gente pasaba y quería ver la mancha de sangre. No era el accidente en sí, sino era este morbo que se ha despertado a partir de estar presentificando en los medios, en la radio y en todo lo que hay alrededor el asunto de la muerte. Y otra cosa que podríamos poner a discusión es el vacío de esta sociedad. Yo creo que esa sociedad se pudiera identificar por ser la generación del vacío. Vivimos en un vacío tal que todo lo queremos llenar. Y esta escena, solo por analizarla un poco, esta escena de esa madre, tal vez con un gran vacío interno, que vive en la zona conurbada de la Ciudad de México, que está inmersa en el mundo fantasmagórico de lo que es la secta, la religión, el satanismo, a saber, ve que el hijo la mira. ¿Qué es lo que ve ahí ella? ¿Qué tan fuerte es su vacío que también tiene que dejar a ese hijo vacío de sus ojos? ¿Por qué tiene que seguir abriendo un hueco que tal vez ella misma no soporta, pero que está presente todo el tiempo? Yo creo que el gran drama de nuestro mundo es este vacío, es estos huecos que queremos llenar a toda costa, desde lo fantasmagórico, desde las religiones, y ahora con un profundo goce de lo que es el asesinato. ¿No? Ya no nos conformamos con ver el partidito de fútbol, donde unas personas ilusoriamente pudieran desplegar ahí sus pulsiones de muerte. Hoy en día parece ser que el ser humano lo que quiere es seguir viendo rodar las cabezas. Oye, ya no pelotas de plástico. A ver, doctor. No, doctor, no. No. No, yo lo que quería decir, que tiene que ver con lo que estabas diciendo tú, es en ese disfrute que tienen las personas. No es mi caso, yo con esas cosas me horrorizan de tal manera, ese disfrute del que tú apuntabas hace un momento. Entonces aquí yo creo que serían varias cosas. Por una parte, ese vacío, esa
patología, y ustedes son los que estudian este tipo de cuestiones, son los especialistas, de una persona que comete estos actos. Pero por el otro lado está la persona que disfruta, sabiendo, viendo, escuchando, hurgando en estas historias. Por una parte está la gran ignorancia, por otra parte quizá también una inmensa patología. Yo me acuerdo que hace muchos años, y en esto me ayudó Luis Feder justamente, y era secretario de Gobernación Mario Moya, con el que usted colaboraba, doctor Lamoglia. Hicimos un análisis en la revista Siempre, que me encargó el maestro Pajés, sobre el prohibir, porque era la idea, prohibir series violentas en televisión. Y ahí... fracasaron. Por supuesto, y ahí querían quitar La Ley del Revólver, Manix, una serie de series, ¿se acuerdan, verdad? Claro. Bueno, entonces hice yo el estudio, entre comillas, hice algunas entrevistas, hice algunas encuestas también, entre comillas. ¿Y qué resultó de esto? Resultó que no es que los medios, o sea, la televisión, nos hagan más violentos, sino que lo que pasa es que nos hacen impermeables a todo este tipo de cuestiones. Lo vemos ya como una cosa natural y no nos horroriza, no nos sorprende, no nos alarma, no nos angustia tanto este tipo de cosas. Eso es hacernos más violentos. Ya, pero más violentos no activos, sino pasivos. Ahora, ¿qué puede detonar esa pasividad de asimilación, interiorización de esa violencia provocar... con disfrute, que luego se dispare? No lo sé. Espérate, eso, el aceptarlo... No, el que no te... El pasarlo como inadvertido, que se te resbale. Eso es aceptarlo. Es aceptarlo, el sí. Aceptarlo es promoverlo, parecía una palabra mal dicha, pero que... Es decir, sucede esto y no hay nadie que lo examine, no como para ganar auditorio, sino para decir, carajo, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan, perdón, de Los Motivos de Luz, que hizo una película, sí, Casals con Patricia Reyes Espíndola, que era esta mujer que mata a sus hijos hace algunos años, y lo de Manson con esta Sharon Tate, etcétera, ¿no? Precisamente en los 60s, un estudio llegado de Japón hizo por primera vez un señalamiento que después se publicó en algún libro sobre la televisión y el niño aquí en la Ciudad de México, aquí en México. Y los japoneses ya para los 60s, finales de los 60s, decían que cada niño japonés pasaba 3 horas diarias viendo televisión, que es un poco la mitad de lo que ahora pasan los niños jugando, sí, lo que le llaman jugando, estar frente a un videojuego. 3 horas son una octava parte de un día. ¿Qué quiere decir esto si lo traducimos una regla de 3/5? Que un niño cuando llegaba a los 8 años de edad se había pasado un año completo de su vida frente a un aparato de televisión. Lo grave de esto es que un niño tenía acceso a ver, a sentir o a presenciar a través de la televisión un promedio de 25 asesinatos al día. ¿Qué quiere decir esto? Que este medio tan maravilloso que es la televisión no pudo poner un freno, o no quiso, o no advirtió a tiempo, que era llevar un tipo de violencia hacia la recámara del niño. Y que el niño iba a crecer con una idea de que la violencia existía como algo connatural a la sí, sociedad. Sí, y estoy hablando de la violencia, no de la muerte. Claro, así claro, es, así es. Claro. Ahora, si lo único que sabemos es que vamos a morir, sí, pero es la violencia. Y muchas de las raíces de la llamada violencia doméstica que nos ha ocupado 20 y tantos años, pues está ahí. La violencia para muchos niños es natural. No la agresión, que es una fuerza natural como un instinto primario, que hace que si se promueve, por ejemplo, un empleo, se escoge un vendedor que sea agresivo, que venda, ponga, es decir, confunden el verbo agresivo o agredir con acometer. Exacto, la cometividad. Entonces, sí, es la cometividad que nos lleva a ser productivos, a realizar, a hacer, a producir, a actuar, a echarlos para adelante, a crear lo que sea, se puede convertir en violencia.
y le llaman agresión a la violencia y son cosas distintas. A ver, doctor, no sé si- espérame tantito, nomás le digo, doctor, para seguir, dos palabras que usted dijo, doctor: fascinación y goce. Sí. Y esas son dos palabras que para mí me son muy, muy peligrosas, porque los medios de comunicación y los medios de mercantilización en la actualidad funcionan sobre estas dos cosas. Me presentan un aparato y me fascinó, Claro. y lo voy a comprar porque me da mucho goce. Lo disfruto. Sí. Digo, pero gozo, Sí, sí, voy a sí, gozar sí, con sí, él. sí. Y usted dice que ya hace una fascinación de la violencia, una fascinación de la muerte y un goce de la muerte. Y digo, no, yo digo, ¿qué podemos oponer a eso? La lógica natural sería la vida. Adelante, doctor. La fascinación tiene que ver con el asunto delirante. ¿El qué? Delirante, con el delirio. El delirio. Lo fascinante tiene que ver con este gran imaginario. Y lo otro, el goce habría que diferenciarlo del placer. Mientras que para el neurótico el placer implica un término, para un perverso justamente no puede bajarse de ese gran estado de excitación en el cual siempre se encuentra. Ahora, regresando a este asunto de la televisión. La televisión también asesina. Yo creo que habría que... pequeño que escribí hace rato que se llama Psicoanálisis de Televisa y TV Azteca, en donde trato de discernir sobre cómo esta fijación oral que tienen los comunicadores de estas televisoras también apunta a una especie de asesinato muy simbólico. ¿Asesina qué cosa? Por ejemplo, asesina los procesos cognitivos de los niños. Asesina, por ejemplo, a los ancianos poniéndolos como estúpidos en sus programas cómicos. Claro, asesinan eso que llaman ellos valores. Prostituyen a los niños, que también es otra forma interesante de asesinato. Entonces yo creo que aquí habría que ver y tratar de seguir sosteniendo esta idea de que, si bien es cierto, los medios pareciera ser que no tuvieran culpa en lo que está pasando en el mundo, yo creo que sí, y creo que tendríamos que volver a resignificar cuál es el papel oculto que están jugando en relación a seguir introyectando este goce y esta fascinación por el asunto de la muerte. Por ejemplo, sale la noticia de Nezahualcóyotl, sale la noticia de aquel asesinato, pero no sale en términos de un ejercicio crítico constructivo que permitiera al público discernir sobre lo que está pasando en el país o en el mundo. No, sale la nota en un ejercicio morboso de repetir de manera compulsiva el hecho en aras de estarlo, pareciera ser, disfrutándolo. Cuando aquel comunicador estrella saca la voz del secuestrador, una y otra y otra y otra vez, bien dice Freud, esta compulsión a la repetición, uno se preguntaría, ¿qué estaría provocando esa repetición constante en ese secuestrador que se está viendo por televisión o que se está escuchando por televisión? ¿Provocaría culpa, vergüenza, asco en ese secuestrador? Por supuesto que no. Claro, es como si estuviera este secuestrador enseñando el pene a nivel nacional. Y sin embargo de esto no se percatan las televisoras, esto no lo cuestionan. Otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando se inunda Tabasco? Entonces se manda a los reporteros una y otra vez a hacer una especie de apología del dolor con preguntas estúpidas donde le dicen a la gente, ¿y cómo se siente? Después de que pues encantado de la vida, ¿no? Entonces se trata de disfrutar, por ejemplo, con el dolor del otro. Estos sujetos pareciera ser que se horrorizan ante los actos macabros que hay en el mundo, pero aquí habría una pregunta: ¿acaso el ser humano no ha tenido siempre una idea, una fantasía del horror? ¿Acaso por alguno de nosotros no habrá pasado un pensamiento que tuviera que ver con ese horror? Yo creo que sí. Hemos de recordar que lo que el neurótico fantasea, el perverso lo actúa. Ahora, lo que pasa es que este mundo pareciera ser que está haciendo posible que se cumplan estas fantasías de la perversión. Ahora, yo diría, sí. Dilo. No, diría una cosa. ¿Qué fue primero? Es decir, yo me acuerdo hace algunos años, y no es que yo diga todo tiempo pasado fue mejor, porque eso me da mucha pereza y me parece injusto y torpe. No, no es así. Pero en este caso, nada más lo refiero, ni que era mejor ni que era peor, no sé, ustedes nos dirán, que había una parte de la televisión, del radio, de los periódicos, de las revistas, que era la nota roja. Entonces, bueno, había periodistas de la fuente de policía, de la nota roja,
y en televisión igual. Pero ahora resulta que agarras lo de Ciudad, por ejemplo, el que es el suplemento de Ciudad, o como se llame, la sección de Ciudad, o escuchas o ves, y es pura cuestión de este tipo. Es decir, ya no se habla de nada que no tenga que ver con este horror, con este dolor, con esta muerte, con esta cosa tan espantosa. ¿Qué fue primero? ¿Nos hicieron así o ya el ser humano trae de sí este tipo de cuestiones y los medios lo están revolucionando, lo están sacando, están vomitando, que nosotros vomitemos todo esto y que nos lo integremos nuevamente? ¿Qué pasa? Vamos a ver un aspecto de teórico, si usted quiere, o visto desde un punto de vista empírico. ¿Y qué pasa con la manipulación que se hace de los resultantes de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial? Obviamente hay un horror a la guerra, hay un horror que hace que muchos o pueblos enteros se opongan definitivamente y empiecen a buscar la paz. ¿Qué tiene que hacer el imperialismo frente a una corriente que pugna por la paz? Hacer una difusión dolosa, perversa, como la señala el doctor, con una manipulación extraordinaria, para que las muertes masivas, para que la guerra o la violencia de un pueblo imperialista sobre otro no dé terror a los demás y no se opongan a esto. Entonces viene la amenaza de la bomba atómica, vienen otras amenazas, pero empieza a permitirse por una gran parte del mundo occidental, manipulado por la prensa de cualquier tipo, justificando la intervención de los países imperiales sobre pueblos que son masacrados, que son aniquilados. Cuando uno se pregunta cómo es posible que el pueblo norteamericano haya permitido la invasión de Irak, a través de este autoatentado que fueron lo de las Torres Gemelas, que es un autoatentado, que está muy documentado en muchos artículos, cómo se dinamitó perfectamente bien las torres, se ven las explosiones una por una, como en esos programas de los ingenieros que dinamitan un edificio. Pero como el pueblo norteamericano no tuvo la capacidad de discernir que lo que se estaba cometiendo era verdaderamente una masacre, un asesinato masivo para apoderarse de la riqueza petrolera de Irak. Nadie protestó, todo el mundo creyó, tienen que ir a matar a Bin Laden, siendo que Bin Laden ni siquiera era iraquí, ni siquiera era... Y la permisividad, el que se le dé permiso a un gobernante para asesinar y para masacrar, va precedido de una cantidad de información que hace que el horror de la violencia, que el horror de la muerte masiva, que el horror de la muerte sea aceptado. A ver, señores, entonces quedamos pues ante el hecho de que no se ha tratado convenientemente, ni conveniente ni no convenientemente, los casos reiterados de brutalidad, de bestialidad y de, no me atrevo a decir salvajismo, de infrahumanidad, más abajo de lo humano, que están sucediendo, tanto en la llamada guerra contra alrededor del narcotráfico, que en la provincia y más cercanamente se sabe de la brutalidad que existe. Y otra de las cosas, el diálogo se ha sustituido por la perversidad del crimen, porque ya no basta un crimen, tiene que ser, parecería ser un crimen perverso. Ante eso subrayo, no hay nada que se haya hecho, no hay nada que se acepte respecto a justamente subrayar los valores de la vida. Si, perdónenme mi vanidad, soy un caso que le he propuesto a más de 15 instituciones, hagamos una exaltación a los valores de la vida y hagamos que alguien diga algo, especialistas, respecto a que nosotros cuidemos nuestro bien fundamental, que es el hecho de vivir, y luego de primum mangiare de inde filosofare, una vez que comamos, vemos que hay que poner a los demás para que sea el hombre. A nadie le ha interesado. Porque no se vende, porque no vende. Oh, que la chica. Tenemos que poner, dijéramos, como una primera idea, tratar de priorizar el asunto de la razón por encima de estas brutalidades, ¿no? Creo yo que si se pudieran discutir estos temas partiendo de estos ejercicios cognitivos,
alrededor de construir un pensamiento crítico de lo que acontece, estaríamos abonándole algo a cierta salud pública, entre comillas, de este país, por lo menos. Pero creo que no, acá no se llega a esos niveles de discusión, se llega al nivel de la plática, y en medio de la plática el placer de estar platicando sobre eso de manera muy silvestre, y yo creo que es lo que se hace regularmente en los medios. Aquí hay un ejemplo de algo que se pudiera hacer para tratar de empezar a dilucidar qué es lo que, o para dónde tendríamos que caminar los mexicanos en relación a estos ejercicios tan brutales de asesinato, perversión y muerte, ¿no? Gracias, señores. Adelante, Nada más doctor. quiero decir una cosa, doctor. Todos, absolutamente todos los juegos, que llaman ahora juegos, manipulados por un aparatito que usan los niños, en los que se pasan hasta 6 y 8 horas, son juegos donde el que gana es el que mata, y el que mata más. No hay uno solo donde el que gane es el que sobrevive, y sobrevive con calidad. Ahí está la chingadera. Y además que las personas que cometen todos estos crímenes horrendos, sean una guerra, o sea esta señora o este hombre, hasta el mínimo, si se puede decir mínimo, porque es terrible, pero vaya, que no tiene esa repercusión inmensa como sería la cuestión de una guerra, bueno, ¿qué pasa? Pues evidentemente esas cuestiones se generan en casa, porque no bajan en un platillo volador todos estos criminales, asesinos, todos estos grandísimos cerdos, no bajan de un platillo volador. Pero no es en casa, es en un aparato que está dentro de Pero la es en casa, casa, y pero que es en casa. y que está siendo informado Sí, de estos pero un centro entonces lector que de no conductas. hacemos nada los padres, los abuelos, los que estamos en esa casa. Pero lo vamos a hacer. De acuerdo. Señores, mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, doctor Lamoglia. Gracias, doctor Lara Peinado. Gracias, Martita. Con muchísimo gusto acepté a la media invitación, dije sí voy al Juglar TV para entrevistarme con algunas personalidades del mundo de la política para quienes tengo particular admiración y afecto. Debo pensar que son son hombres de pensamiento alternativo que están empeñados en reestructurar a un país que ocasionalmente, dicen algunos, que se derrumba, se deshoja, se desencuaderna, se destruye, y cómo no iba a venir. Entonces, en los estudios hermosísimos, por cierto, con una extraordinaria decoración que a muchos lesionaría, libros, imagínense ustedes, en el Juglar TV, tengo mucho gusto en conversar, que no entrevistar, sino que afortunadamente el tiempo me ha hecho conocer a muchas personalidades que tengo ya en el recuerdo, y de buenas a primeras las encuentro, como es el caso de hoy, cuando me encuentro con el doctor René Raúl Drucker Colín. Mi querido doctor, mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte. contigo. Después de 30 o 40 años nos volvemos a ver. Deben saber ustedes que él es un reconocido y prestigiado científico mexicano, especializado en fisiología, neurobiología, colabora de forma regular como articulista en varios periódicos que ustedes pueden leer. Realizó sus estudios de licenciatura de la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en la Universidad de Illinois y un doctorado en la Escuela de Medicina de Saskatchewan, en Canadá. Como docente ha dirigido más de 50 tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es en la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe, fue coordinador del Departamento de Investigación Científica, ¿verdad? Y en la Dirección General de Divulgación de Ciencia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador nacional de excelencia y emérito del Sistema Nacional de Investigación. Mi querido René, estamos en un país donde la ciencia, la literatura, la lectura, la información, la educación y la cultura en general, si no te molesta, en muchas áreas del pueblo, ahí en mi tierra, es una materia que no interesa.
Sí, por ahí hay quien haya dicho, y lo digo así con un poquito de subrayado en amarillito, este es un país donde a veces los medios de comunicación administran la ignorancia. Otro decía, se ha hecho que a veces alguien como ustedes o como nosotros sienta orgullo de ser ignorante, y la palabra ciencia cae como un bote de agua, así como de agua fría. ¿Qué nos vamos a volver científicos si todo está hecho en México para divertir? ¿Qué podemos entender? ¿En qué nos va a servir que haya en el futuro un desarrollo exacto y profundo de la ciencia? Bueno, yo lo primero que quisiera decir, primero quiero agradecer poder estar aquí, conversar con ustedes, pero yo primero quisiera decir que yo no creo que la ciencia no interese. Yo creo que a la mayor parte de la gente la ciencia le interesa. Saber cosas le interesa a la gente. Lo que pasa que efectivamente en los pueblos, en las pequeñas ciudades, inclusive en las escuelas, no está presente, no se enseña de manera adecuada, y además pues no hay las condiciones para que se pueda enseñar para qué sirve la ciencia, por qué hay que enseñar ciencia, por qué debe estar presente en nuestra vida cotidiana. La ciencia tiene una función, que es generar conocimientos. En realidad el científico lo que hace es dialoga con la naturaleza, trata de entender su entorno, trata de entender los fenómenos y trata de generar la mayor parte de nuevos conocimientos posibles, y esos conocimientos le son útiles a las sociedades. De hecho, este siglo se le ha llamado el siglo del conocimiento, y se ha sugerido desde hace mucho tiempo, de hecho, pero más en este siglo, que aquellos países que generen la mayor cantidad de nuevos conocimientos, que sean aprovechados por el país donde se generan, son aquellos países que dominan las economías del mundo. La ciencia es una palanca para el desarrollo, y yo creo que es muy importante, pero la ciencia tiene otra función también. Si uno la divulga de manera adecuada para la sociedad, si hay espacios para que la ciencia ocupe lugares preponderantes en la información, en los medios de comunicación, pues la gente podrá entender mejor su entorno, podrá conocer mejor cómo funcionan las cosas, y de esa manera se pueden convertir en personas más informadas. Y si te vuelves en una persona más informada, pues puedes tomar mejores decisiones, y la democracia pasa por ahí. Si tú impulsas llevas a cabo una política en la cual la ignorancia prevalece, pues desde luego esto afecta grandemente a la población, ¿no? Entonces la gente es más manipulable si es ignorante que si es conocedora de cosas, ¿no? Entonces la ciencia tiene estas dos funciones. Yo creo que hay que enseñarle a la gente la importancia de la ciencia en sus vidas propias, entiendan mejor cómo funcionan las cosas para que puedan tomar mejores decisiones, y al mismo tiempo es un enorme una actividad que tiene una enorme importancia en el desarrollo económico y social de las naciones. Según entiendo, un pueblo mejor informado, utilizaste la palabra informado, de una manera, de muchas maneras, pero también la ciencia entra en la cantidad de información, el bagaje, debería decir, en el paquete de información para un pueblo, para los ciudadanos, para la gente. No quiero usar la palabra prole porque puede utilizarse de una manera peyorativa, pero finalmente para los hijos, entre más contacto tengan con algo relacionado con la ciencia, más informados van a estar. Y dijiste eso, van a ser menos manipulables, van a ser menos, se va a abusar menos de ellos. Y por eso es muy importante que para la democracia haya más conocimiento, más formación, y eso es justamente lo que en el proyecto de un país futuro tú te encargarías de que nosotros, nuestro pueblo, nuestras gentes esté informado. En eso de informado hay dos o tres cosas que te quiero decir. Informado es cuando Wenches, el ranchero de Banderilla, me dice, por las nubes y por la humedad y por todo, en la tarde como a las 5 va a llover. Es información.
y quizá, casi te lo pregunto. Información empírica. Empírica, ¿no? pero... experiencia y pues, aprende, ¿no? Que ciertas señales conducen a ciertas... No es despreciable. No es despreciable. No es despreciable. Esa es una información. Es una información. La señora de ahí... Está basada en la experiencia, ¿no? Bueno, los científicos hacen muchas experiencias para descubrir algo. Bueno, hacemos experimentos, que es un poco diferente. Está bien. No se deja. La señora doña Cel le dice, no, mire, para ese dolor que tiene usted, aquí hay una hierba extraordinaria, y saca ahí una hoja del golpe, o como se llama, hierba del golpe, lo que sea. Otra, basada en su experiencia. No, pues eso, de hecho hay todo un libro, un tratado que se ha publicado en México, que se llama la etnofarmacología. Que está basada pues en el conocimiento sobre las diversas plantas medicinales que hay en el mundo y en el país, ¿no? Etno viene de raza, de ser de ahí, indígena, aborigen, los orígenes. Los orígenes, ¿qué? Etnofarmacología. Fármacos, medicina productos. Y luego tratado. Bueno, entonces hay ese conocimiento. Hay otro conocimiento del niño en la escuela que digo, oye, ¿cómo le hago aquí para sacar cuántos metros necesito para el alambre que tengo que poner para las vacas? El niño ya sabe, es otro conocimiento, otra ciencia, y es la ciencia del René Drucker, que dice, acabamos de inventar un medicamento o cómo pegarle los brazos a un señor. Hay diferentes clases de ciencia. Bueno, la ciencia, digamos, la que se practica en las universidades, la que se lleva a cabo en las universidades, en los centros de investigación, e inclusive en empresas, las grandes empresas transnacionales o las que conocemos, también hacen ciencia, hacen un tipo de ciencia que está orientada a los productos que ellos producen, ¿no? Pero, digamos, vamos a poner el ejemplo de Nike, esta empresa que produce zapatos, tenis y camisetas y eso. Pues ellos tienen científicos, y de hecho ellos invierten muchísimo dinero en ciencia fundamental, en ciencia básica, para nuevos materiales, la nanotecnología, etcétera, para generar mejores productos y ofrecerlos al público en general, para generar pues mejores capacidades para los atletas, ¿no? Eso está muy bien. Todo eso está muy bien. En las universidades se lleva a cabo ciencia de todo tipo, ¿no? Desde las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias ya más duras, físicas, matemáticas, biología, ciencias de la salud, en fin. Entonces los científicos lo que hacemos es efectivamente hacemos experimentos. Hay la ciencia experimental, también hay la observacional, ¿no? Como los astrónomos, ¿no? Que son científicos, pero finalmente la ciencia lo que hace es genera conocimientos, te permite entender mejor el mundo que te rodea, pero además también en base a eso se generan productos que nos permiten a nosotros, los ciudadanos de este país y de otros, de vivir mejor. Y doy un ejemplo que todo el mundo entiende muy bien, y es la comunicación. Acuérdate antes, si tú querías enviar un mensaje a una persona en un pueblo X, ibas a Telégrafos de México, ¿no? Y te tardabas X tiempo en que llegara el mensaje, ¿no? Si no tenían teléfono, por ejemplo. Bueno, ahora con un clic en una computadora tienes, ¿no? Te puedes comunicar con quien sea en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia ha permitido que eso ocurra. Entonces, la calidad de vida de las personas mejora, porque detrás de todos los productos que hay, pues hay ciencia. Detrás de los medicamentos que nos curan, hay ciencia, ¿no? Detrás de la comunicación que tenemos ahora, hay ciencia, ¿no? Detrás de la ropa que vestimos, que usamos, de los diversos elementos que utilizamos constantemente, pues también hay ciencia, ¿no? Claro. Y hoy día, pues, la nanotecnología, por ejemplo, pues es una ciencia pues que permite estudiar nuevos materiales, nuevas formas de hacer cosas, de ser más efectivas, ¿no? En fin, entonces la ciencia es una actividad muy importante. En este país, la ciencia a lo largo de las décadas, desde que se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era el organismo estatal para impulsar la ciencia, pues ha sido, pues digamos, ha sido un organismo que efectivamente ha impulsado la ciencia, pero el impulso que se le ha dado es muy pequeño. En este país hay muy pocos científicos,
hay un sistema que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, y tenemos dentro de ese sistema a 18,000 personas más o menos, pero tenemos que considerar que es un país que tiene 110 millones de habitantes. Entonces 18,000 científicos reconocidos como tal en el Sistema Nacional de Investigadores son 18,000, pues es poquísima gente. Hay una infraestructura científica adecuada, ¿no?, en algunas universidades. Hay 27 centros públicos de investigación a lo largo y ancho del país, pero, y bueno, y eso hay que decir, se han creado, digamos, todas estas instituciones, y la ciencia, pues ha crecido, digamos, en los últimos 50 años, sin lugar a dudas, pero de un nivel totalmente insuficiente para las necesidades y los retos que tiene este país. Entonces, el CONACYT hoy día es un organismo pues, que ya no funciona, es un organismo rebasado, es un organismo que administra 4 programas, y eso es lo único que hace realmente, prácticamente, que da las becas de posgrado para los estudiantes. Es un muy buen sistema, ha funcionado muy bien, se dan muchas becas, y qué bueno que así sea para que se formen a los mayores niveles posibles los estudiantes. El Sistema Nacional de Investigadores depende del CONACYT, también ha sido un buen sistema, aunque ahora tiene algunos problemas que habría que corregir. Están los centros públicos de investigación que son y dependen del CONACYT, y están las convocatorias que emite el CONACYT para apoyar el trabajo científico de los científicos en las diferentes instituciones públicas de este país. Pero el dinero que se otorga es de los más bajos en Latinoamérica, sino por no decir que es el más bajo. México invierte hoy día 0.33% del Producto Interno Bruto en ciencia. No, pero es que no se saca publicidad de ello. Si de promover la ciencia hubiese una publicidad para que ese presupuesto redituara publicidad, verías cómo habría más. No, pero digo, el Estado mexicano requiere de invertir muchísimo más dinero en la ciencia. Ahora, hacer ciencia es muy costoso. ¿Quieres decir? Pero es mucho más costoso no hacerlo. No, desde luego. ¿No? Entonces, ahora, hace 11 años se promulgó una ley en la Cámara de Diputados que obliga al Estado a invertir por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia. Andamos en 0.33. No hemos alcanzado jamás, ni siquiera más allá del 0.4, ¿no?, a lo largo, históricamente, en este país, ¿no? Entonces, desde luego... ¿Tú cuándo piensas que se debería invertir en la ciencia? Bueno, en México deberíamos de llegar a invertir por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto en ciencia. Pero bueno, esto no se va a poder hacer así rápidamente. La intención del movimiento progresista es de que en el primer trienio podamos llegar, del próximo sexenio, digamos, el primer trienio, se llegue al 0.75, y al final del sexenio se llegue al 1%, y finalmente se deje planchado el camino para que 6 años después, o 12 años después, podamos llegar al 2%. Las naciones europeas han coincidido todas que tienen que invertir por lo menos el 2% cada país, 2% o más cada país. ¿Hay alguna nación que lo haga? Muchas naciones, y bueno, y hay algunas que invierten más del 4%, pero está Suecia, que invierte el 4.3%, Corea el 3.6%, Japón 2.8%, Estados Unidos 2.6%, y la mayor parte de las naciones europeas invierten 2 o más por ciento en ciencia. Todas esas naciones viven muy bien, tienen en común que un estándar de vida alto, ¿verdad? Bueno, la ciencia ha sido un elemento que les ha permitido ser naciones competitivas, ¿no?, que son naciones que utilizan el conocimiento para finalmente generar riqueza y bienestar social. Total, que lo que estoy diciendo es que no invertir en ciencia no es economizar. No, al contrario, eso afecta el desarrollo, porque te vuelves un país dependiente. Hay mucha gente que piensa que lo que nosotros debemos de hacer es comprar tecnología. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Hay comisiones? Bueno, hay corrupción. Perdón, dije mal.
pero digamos, tú compras tecnología, pero también la puedes comprar porque aquí no se fabrica, porque no se hace, ¿no? Entonces la compras. En el momento que tú compras tecnología, pues ya dependes de la empresa o del sector que ha generado la tecnología, te vuelves dependiente, ¿no? Entonces, con el tiempo, si continúas haciendo esto, te vuelves cada vez menos soberano, ¿no? Y este país tiene que defender su soberanía, ¿no? Y deberíamos de tener soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en salud, porque eso protege el bienestar social de los mexicanos. Pero estás tocando un punto no tan científico, pero por ejemplo, sí podemos deducir que la soberanía va en contra del neoliberalismo o del tratado comercial mundial, llamémosle así, en un mundo donde todo está interrelacionado para los negocios, para nichos de negocios, para intercambiar mercancías. El hecho de que haya soberanía en la ciencia, por ejemplo, pues como que te apartas de la ideología, por ejemplo, de Estados Unidos. No, pero no se trata de tener soberanía en la ciencia, sino de generar soberanía para el país, ¿no? La ciencia tiene el efecto de que tú puedas generar tus propios conocimientos, desarrollar tu propia tecnología. Y voy a dar un ejemplo. Hablemos de soberanía energética, ¿no? Ahorita, pues el petróleo, los hidrocarburos es la fuente de energía pues más utilizada en este país prácticamente en su totalidad, pero necesitamos nosotros invertir en energías alternas, porque el petróleo se va a acabar, sí, ¿no? Entonces, si vamos a invertir y estamos obligados a hacerlo en energías alternas, pues tenemos nosotros que desarrollar nuestra propia tecnología para enfrentarnos a ese problema. El sol. Entonces tienes que hacer energía solar. De hecho, México está en un lugar privilegiado, como en muchas cosas. Estamos en el centro de la franja solar. Y entonces nosotros podríamos utilizar el sol. 30% de México decía, ¿no? Bueno, México tiene 320 días de sol al año, ¿verdad? Entonces es un país que podría aprovechar la energía solar para poder surtir de energía pues todo el país. Pero eso lo tendríamos que hacer nosotros, tenemos que hacer, claro. No puedes ir a Alemania a comprar los paneles solares y a ir a Estados Unidos a comprar las estructuras que se requieren. Digamos que tú generarías. Hacerlas nosotros mismos, ¿no? Que necesitamos ser dependientes de nosotros mismos, no podemos depender de otros países. Entonces la ciencia ayuda a que eso se pueda hacer, ¿no? Lo mismo yo sugiero, y a mí me parece, la soberanía en salud, por ejemplo. O sea, no puede ser que México, la salud de los mexicanos dependa pues de empresas, de Pfizer, Novartis, en fin, todas estas empresas transnacionales que producen los medicamentos y nosotros se los tenemos que comprar porque no los producimos nosotros. Entonces ahí debe de haber empresas, debería el gobierno tratar de fortalecer a las empresas productoras de medicamentos, que son empresas privadas, y no importa, pero que sean mexicanas, que nosotros tengamos los elementos para enfrentar a las posibles crisis a las cuales nos podríamos enfrentar en el futuro. Yo tengo una idea. Si tu ciencia puede hacer un tubo inagujereable y los gasoductos, oleoductos o gasolinoductos, como tú le llames científicamente, no se les pudiese hacer el tubo, hicimos la cuenta el otro día que en el trayecto Golfo, México, digamos, o Tula, o donde sea, hay 200 pulgadas de diámetro que continuamente se le está sacando a Pemex, sí. No serán esos 300,000 millones al año y se arreglaría. Es decir, también la ciencia puede servir para evitar problemas graves de salud. Ahora dicen, no, qué pena que hubo 20 camiones incendiados, y todos dicen con orgullo, de botanas. Y comenzaron a las 7 de la mañana a hablar de nosotros, hacemos botanas y botanas. Oye, hermano, pues ojalá hubieras hecho proteínas o leche, no sé, pero
eso, y luego sale uno a la calle y de cada 10 mexicanos, nosotros porque nos cuidamos mucho, ¿verdad, doctor? Pero los mexicanos verdaderamente es angustioso. De bueno, pero mira, a ver, la ciencia, digamos, no es una actividad que va a resolver todos y cada uno de los problemas pero del muchos país. sí. No, pero espérame, es que la ciencia, digamos, no está diseñada para eso. La ciencia es una palanca, es una actividad que puede enseñar y desarrollar los caminos para que se puedan resolver las diferentes cosas que requiere el país. Una es esa. Y la otra, desarrollar cosas que pueden ser útiles para que México se convierta en un país más competitivo y que la economía de este país pueda ser mejor que la que es hoy día, se generen empleos. Quiero dar un ejemplo. O sea, nosotros deberíamos de impulsar a las pequeñas y medianas empresas, pero que se conviertan en empresas tecnológicamente modernas, que puedan generar productos con valor agregado, que puedan estar en el mercado nacional e internacional y convertirse en empresas productivas, mexicanas y competitivas, ¿no? O sea, yo invito a todos a que vayan a las tiendas, a los diversos almacenes y encuentren un producto mexicano hecho por mexicanos. Pues no lo vamos a encontrar. O sea, hay cervezas, pan Bimbo, tortillas, en fin, producimos cemento, que bueno, tenemos buenas cementeras, producimos petróleo, vendemos petróleo barato e importamos gasolina cara. Sí, no puede ser. No puede ser. El campo se necesita modernizar. Hay que desarrollar la biotecnología moderna. ¿Qué es biotecnología? Pues el desarrollo de modernizar el campo y hacerlo mucho más productivo usando estrategias científicas. La biotecnología marina, por ejemplo, México tiene 10,000 kilómetros de costas, ¿no? Y necesitamos desarrollar la ciencia que nos permita extraer los recursos del mar para beneficio de la población mexicana e inclusive pues para que se pueda en las regiones donde hay costas pues puedan vivir mejor y puedan vivir de una manera más adecuada de los recursos del mar, además de conocer mejor los recursos del mar, de donde puedes sacar seguramente nuevos medicamentos, puedes sacar elementos que puedan servir para hacer investigación, en fin, los recursos del mar, de los cuales se conoce como el 1 o 2%, pues puede la ciencia generar el conocimiento acerca de eso y que pueden esos ser utilizados para generar riqueza y para generar bienestar social, ¿no? Una que ojalá, casi te la digo para que no se te vaya a olvidar. Yo provengo de una familia de agricultores que sembramos maíz. Los trabajos para sembrar maíz son ímprobos en mi tierra y todavía. El arado egipcio, muchas dificultades para sacar una cosecha al año. Y cuando andaba yo por otras tierras y ellos preguntaban, oye, ¿cuántas veces cosechas al año? Pues casi 4. ¿Cómo hacen para que allá, en tierras más frías, hagan 4 cosechas al año y en Banderilla 1? Bueno, pues ahí entra la ciencia, ¿no? Bueno, entra la ciencia y también entran estrategias que se debían de desarrollar en el propio país. Habría que impulsar a los agricultores mexicanos, sobre todo a los pequeños. No, pues tú estás hablando ya de honradez, si el subsidio... O sea, lo que pasa es que hay que tener estrategias para que el país mejore y cada quien en el ámbito que le corresponde, ¿no? Pues trabajar, pero se necesitan dar las condiciones apropiadas para que en cada sector se puedan tener mejores elementos, mejor producción, mejor economía, digamos, y se puedan generar empleos para los mexicanos. Pero bueno, la ciencia tiene este efecto, o sea, los científicos en realidad no es que inventemos cosas, sino hacemos experimentos, se conocen mejor las cosas, se pueden producir nuevos elementos que puedan ser útiles para la sociedad y también puedes investigar sobre enfermedades para tener mejores estrategias de cómo enfrentarte a ellas, ¿no? Para eso sirve la ciencia, ¿no? ¿Cómo me voy a enfrentar de una manera más adecuada a las enfermedades que se presentan y sobre las cuales se conoce poco, o las enfermedades endémicas del país, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, para eso necesitas científicos, ¿no? De hecho, la Secretaría de Salud pues tiene estos grandes institutos de salud, ¿no? Donde hay investigadores, ¿no? O sea, lamentablemente, pues las facilidades que se les otorgan, las condiciones que tienen para trabajar, pues no son las ideales,
no son las que deberíamos de tener como país. Entonces, nosotros necesitamos cambiar esa política, y para esto pensamos que como el CONACYT está rebasado, pues habrá que elevar la presencia de la ciencia en la política pública y crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual puedas hacer crecer al sistema científico nacional, hacer que haya mayor cantidad de científicos en las universidades, en los centros públicos de investigación. Hay que crear nuevos centros públicos de investigación que estén orientados a resolver o a procurar resolver problemas locales, ¿no? O sea, que los nuevos centros públicos sean centros públicos que estén orientados a las necesidades regionales que existen, ¿no? Y entonces haces un nuevo centro público en donde utilizas la ciencia para que realmente esta pueda tener un impacto. ¿Cómo dices que se llamaría esa secretaría? Se llama Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y entonces hay que impulsar la innovación, ¿no? Entonces el conocimiento, o sea, lo que hace el científico, su función, la función del científico es generar nuevos conocimientos. Es su única función. Eso se hace en las universidades. Ese conocimiento debe ser aprovechado para desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? O nuevos métodos de producción o lo que sea. Y luego de ahí generas innovación y puedes generar patentes, ¿no? Por ejemplo, México es un país que no produce patentes. No tiene patentes. Bueno, sí hay, pero muy pocas. Por ahí unas estadísticas que se han publicado, por ahí dicen que en México se generan como 500 patentes al año, de las cuales como 130 se registran, aunque recientemente escuché que el año pasado se habían registrado nada más 34 patentes o alguna cosa así. Bueno, Japón produce 40,000 patentes al año, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a competir con países? Y no todas las patentes se convierten en algo que pueda ser usado, claro. Eso es correcto. Pero si generas muchas, pues muchas de ellas sí se convierten en cosas que pueden ser usadas y que pueden convertirse en algo que se compre de utilidad, ¿no? Y que eso genera pues empresas que son exitosas. Si la empresa es exitosa, pues se genera empleo. Si se genera empleo, se genera bienestar social y se puede reducir la inseguridad que hay en este país, además creando empleos, ¿no? Entonces los empleos pasan forzosamente por pues la innovación. La innovación es algo que debemos de impulsar de una manera muy decidida en este país, y para eso pues necesitas, pues la ciencia es absolutamente necesaria. No puedes ir a comprar la ciencia afuera, eso no sirve de absolutamente nada, porque si haces eso, pues te vuelves dependiente, ¿no? Y eso no lo podemos permitir. Entonces México tiene muy buenos científicos, podemos formar más científicos, que esa es otra de las tragedias que tenemos. México produce 3,000 doctores al año, o sea, estás hablando no de médicos, sino 3,000 gentes con doctorado, ¿no? A ese nivel. Tanto en áreas de ciencias sociales, humanidades y las ciencias duras, llamadas física, matemáticas, biología, ciencias de la salud. 3,000 doctores al año. Brasil hoy día ya produce 11,000 doctores al año. Estados Unidos produce entre 45,000 y 50,000 doctores al año, ¿no? ¿Cómo vamos a competir con eso? Entonces, los jóvenes que se doctoran aquí en este país, que obtienen un grado de doctor en una universidad, después no tienen trabajo, porque no hay espacios en las universidades, no hay empresas que los contraten, porque las empresas pues no producen prácticamente nada, ¿no? Sino son empresas muchas veces familiares que no tienen gran potencia tecnológica, y entonces pues cada vez hay menos empleo, porque pues abrieron el Tratado de Libre Comercio, entonces ahí vienen productos, ¿no?, que se venden aquí, que no son los nuestros, entonces los nuestros no pueden competir porque no son tecnológicamente viables. Entonces tenemos toda esta serie de problemas que hay que corregir. Digamos que según lo que dices y en el panorama que nos llena de ilusiones, veríamos una tienda grande, enorme y todo con productos mexicanos. Bueno, se debería de intentar. Ahora, o sea, hay un mundo globalizado, eso no lo podemos evitar. Bueno, pues por lo menos la mitad. Pero una buena cantidad de productos podrían ser mexicanos, ¿no? Podrían ser producidos por mexicanos, o algunos elementos que son parte de alguna otra cosa podrían ser. Es que en nuestras regiones hay, por ejemplo, la miel de Veracruz, tú sabes que se vende hasta la última gota Alemania, bueno, la aprecian mucho. Te voy a platicar. En Papantla, Veracruz, tú eres de Veracruz. Obvio.
En Papantla, Veracruz, hay una orquídea que produce vainilla. Sí, señor. Esa la poliniza una abeja. Bueno, Sí. es la planta original, la única que existe original, está en Papantla, Veracruz. Bueno, se trató de trasplantar esa planta a otros países. Madagascar. No se pudo. Bueno, finalmente Madagascar lo logró. Pegó. Hoy día, 85% de la vainilla del mundo se vende desde Madagascar. Ah, pues qué ¿no? fregadera. Entonces, y nosotros tenemos la planta original, ¿no? Entonces, Pero ahí se están peleando. es tarea del gobierno de asegurar que si tenemos la oportunidad, ¿no?, en relación a otros países, de tener elementos que nos puedan ser favorables económicamente, pues que lo impulsemos de una manera decidida y adecuada y demos las condiciones para que eso pueda generar pues riqueza, bienestar social, etcétera. Te digo otra para que vayas apuntando para cuando tengamos que transformar todo esto. Hay un árbol que allá le dicen equimita, no sé exactamente cuál sea. Da lo que tú y yo recordamos de niños, unos frijolitos rojos que son los colorines. Pero cuando es verde, tiene una vainita roja y una bolita que es donde está la cápsula del frijol. Tú se lo das a un niño, una mezcla de eso con huevo, y dices, cómete esta hamburguesa. Nunca distingue si es carne o no. Y eso se pudre en todos los linderos de los terrenos de mi tierra. Y el único que se la come soy yo. Digo, pero esto... Que tiene proteína, a lo mejor esto, ¿no? Sabría que Sí, claro. Sí tiene, dicen. Sí, bueno, pues fíjate, eso, digamos, los científicos, ¿no? Seguramente el Instituto de Biología de la UNAM conoce muy bien eso. Pues a ver, si hay oportunidades, pues se investiga sobre esto, se determina qué composición tiene, puede ser comestible o no, puede ser No, utilizado, sí es. pues, bueno, por eso. Y entonces podríamos promoverlo como un alimento y Por luego eso. se vuelve La un otra, alimento, ¿no? los chayotes Una allá, empresa, y ¿no? no, los chayotes, y no estoy hablando de prensa, los chayotes se caen, Claro. ¿no? Y como tienen un sabor muy desabrido, la gente en Actopan, que es la tierra de los chayotes, oye, ¿y tú cuántos chayotes te comes al día? ¿Qué yo? ¿Qué? ¿Chayote? Dice, no sé, hace años los cultivadores de chayotes no los comen por el sabor, pero entra el científico, le cambia, lo cruza con melón y tú vas a ver cómo sale un chayote. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que todo eso tiene que estar bien organizado, tiene que estar impulsado, se tiene que generar las condiciones para que se pueda hacer todo esto y se pueda hacer de la mejor manera posible. Y entonces, pues la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues procuraría cambiar esto. Hay que hacer crecer el sistema científico nacional a como dé lugar, ¿no? Necesitamos por lo menos llegar a finales del 2012 con 50,000, mínimamente 50,000 científicos. Necesitamos darle oportunidad a aquellos que formamos y que obtienen un doctorado, que se les den las oportunidades para que puedan insertarse en el sistema científico. Tú eres un entusiasma del asunto. Sí, ¿no? Para Los tomar. jóvenes los tenemos que incorporarlos, ¿no? Si no, pues ahora nos vamos a convertir en una especie en extinción, porque el sistema científico nacional está envejeciendo, porque como no hay suficientes plazas, pues los jóvenes no los incorporamos, y además muchos de ellos se van al extranjero. Hay un montón de mexicanos que están fuera de México, que quisieran regresar a México, pero no tienen la oportunidad, pues, después de haberse preparado, y eso es un absurdo, porque el gobierno es como esquizoide, ¿no? Da becas para los jóvenes, qué bueno que las da, se forman los jóvenes y después no los aprovecha, y muchos de ellos se van del país, pues eso no puede ser. Fíjate, los chinos tienen alrededor de 100,000 jóvenes científicos preparándose en diferentes países del mundo, en particular en Estados Unidos y en Canadá, y a todos los reincorpora, aprenden cosas allá, etcétera, y los vuelve a traer al país para que contribuyan al desarrollo del país. Y no los Eso es lo que asaltan tenemos que al hacer. llegar al país por las carreteras, no los muerden ni nada. Hay un problema de corrupción abajo de todo esto. Bueno, yo creo que más bien, yo no diría que es corrupción, yo creo que hay pues falta de atención, ¿no? Yo creo que hay desdén hacia todo este sistema científico, porque hay esta idea un poco tonta, ¿no? De que, pues nosotros, ¿para qué hacemos ciencia si allá la hacen mejor, ¿no? Eso es un poco Y se puede comprar, ¿no? Entonces eso es como una tontería, ¿no? En realidad. Mi querido La visión es mala. René Drucker Colín, me honra muchísimo haber conversado contigo.
que tengas la paciencia de aceptar esta invitación que a mi vez me ha hecho el juglar. Esperamos que el futuro de México le dé oportunidad a hombres relegados, por así decirlo, del ejercicio del poder, y que cuando lo tengan, ojalá y todas sus buenas intenciones lleguen a buen puerto para beneficio de todos los mexicanos. Mucho éxito. Ciertamente el intento lo vamos a hacer. Mucho gusto saludarte. Igualmente, y gracias por la... Gracias. Amigas, amigos, mucho gusto en saludarles en este reportaje muy especial que tengo el gusto de realizar desde la hermosísima ciudad de Aviñón, en el sur de Francia, donde se celebra año con año un festival de carácter internacional para presentar lo más destacado que en el mundo puede haber relacionado directa o indirectamente con el teatro. Este año México tuvo una delegación excepcional, pero estuvo formada y en buena hora por indígenas de diferentes etnias de nuestro país, de tal manera que pudimos observar los visitantes a Aviñón, pues las danzas zapotecas, totonacas y de otras regiones de la República que en estos reportajes habremos de presentar a ustedes. También ballets de diferentes países se presentaron ahí, piezas de teatro mexicanas, y nosotros vamos en esta ocasión a presentarles a ustedes aspectos de lo que significa la danza en México y lo que significó para los franceses, que desde luego vieron con respeto, con extrañeza, esto que no es precisamente un espectáculo. La prensa lo dijo y lo dijo profusamente. No es común que se le otorgue tanto espacio en los medios de comunicación escritos a estos bailes que ustedes van a ver. Ahora se ven algunas escenas de ensayos, pero después habremos de introducirnos más en el espíritu, en el alma, en el criterio, en la manera de ser de estos compatriotas nuestros que trajeron el mensaje de nuestras tierras, el mensaje de una cultura que existe y que es un auténtico valor, ese sí, de nuestra tierra mexicana, digno de exportarse. Voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes al historiador francés, especialista en México precolombino, Sergio Grusinski. Sergio, mucho gusto, ¿cómo está usted? Gracias que está con nosotros. Lo invito porque vinieron más de 150 indígenas de México, de dos etnias, de dos regiones diferentes, de Veracruz, totonacas, y de Oaxaca, zapotecas. Tuve el gusto de entrevistarlos y hay algunos aspectos que usted mismo conoció allá en Aviñón y que yo quisiera plantearle. Primero, el desconocimiento de la ubicación. Mis compatriotas no sabían dónde estaba, no tenían idea y creo que tampoco les importaba mucho. Segundo, su no relación ni con la conquista, ni con el descubrimiento, ni mucho menos con lo que se pueda llamar el encuentro de dos mundos.
No se lo planteo como una crítica a ellos, sino como un fenómeno curioso e interesante y además hasta bello de mis compatriotas que usted conoce seguramente mejor que yo. ¿Qué le puede significar el trasplantar al festival tan elaborado culturalmente de Aviñón a mis paisanos de México para que se asombren y para que nos entreguen, porque eso sí, la belleza interior que traían? Pero visto desde el punto de vista de historiador, ¿qué comentario le puede merecer? Pues es difícil distinguir entre el punto de vista de historiador y el de espectador, ya que tuve el placer de asistir a algunos de estos espectáculos, entre comillas, porque ahí está el problema. Por una parte, me pareció una iniciativa sumamente interesante, la de dar a conocer a un público francés formas, tradiciones indígenas que se desconocen totalmente en Europa o que conocemos a través de versiones folclóricas como el ballet folclórico de México. Y en este sentido, desde un punto de vista europeo o francés, fue una iniciativa, digamos, excelente, eso de dar a conocer. Pero existe también el otro lado de esta experiencia, digamos, es su tremenda ambigüedad. Cabe recordar a nuestros amigos mexicanos que el Festival de Aviñón es un festival de teatro, es un festival de vanguardia, es uno de los festivales en Europa y en Francia más importantes. Entonces, eso quiere decir que el público francés que vino a asistir a estas danzas, vino a asistir a estas tradiciones como asiste a obras de teatro, de escenógrafos franceses muy importantes, obras pioneras. Entonces hay un problema en la mirada de los espectadores. Venían para ver un espectáculo. Estas danzas no son espectáculos, no son ballet folclórico. Y ahí mi perplejidad. Por una parte, estos indios mexicanos venían para, no sé muy bien si ellos sabían la razón de su venida, estaban ahí para volver a danzar sus danzas, sus tradiciones, sus memorias. Por otra parte, estaban unos espectadores que venían a ver espectáculos, que se daban cuenta de que no se trataba de espectáculos y que estaban enfrente de algo que no podían entender, que no podían conocer. O sea, hubo lo que yo decía, de tremenda ambigüedad, una buena voluntad de dar a conocer tal vez lo más profundo, lo más singular de una cierta cara de México, y por otra parte unos espectadores que estaban ahí para ver otras cosas. O sea, las danzas de los indios de México no son espectáculos, son rituales, es religión, es una memoria del pasado, una manera de vivir su relación con la tierra, con el pueblo. Lo que se ve en Aviñón, como en cualquier teatro mexicano o cualquier escena del mundo, debe ser un espectáculo de regocijo o de placer. Hay una discrepancia entre las dos cosas. Les amours des dauphins ne songent plus qu'à s'asseoir et à mâcher la Tyriane. Ce sont des jours perdus pour les découvertes. ¿Qué hace, don Bonifacio? Yo soy un campesino, trabajo del campo, de diferentes semillas. ¿Qué ciudades conoce de México? Solamente en Oaxaca, en México, nada más, en 2 partes. ¿Y ahora París? Hasta ahorita, en este momento. ¿Qué es París y qué más? Y llegó el momento de estar aquí en esta ciudad. ¿Pero París. qué ciudades ha avistado? Pues aquí ¿cómo se llama? En aeropuerto, París, en aeropuerto, y de ahí ya pasamos, llegamos ¿cómo se llama? La ciudad Le Havre. De Le Havre pasamos a Nantes, ciudad Nantes, y de Nantes salimos y de ahí venimos para acá en la ciudad. ¿Qué es lo que ha comido que más le ha gustado? Pues sobre todo la comida que me ha gustado. ¿Pero cómo? ¿Qué cosa? Es que papitas. Las papas de la francesa. ¿Cómo se llama? Las verduras, panes, refresco también.
Esa es la comida que más... La ensalada francesa, estilo francés, es buena, ¿verdad? Sí, es más rico. ¿Qué le ha llamado la atención de por aquí de Francia? Pues todas las ruinas y el campo también, todo está bonito. Está bonito. ¿Pensó venir aquí? Sí, ya había venido, salido, ¿no? No, pues no he pensado. ¿No había pensado? Pues no. Pues está bueno que haya usted venido por acá, ¿verdad? Sí, pues. Bien. Para conocer por acá un poco. Sin embargo, señor Gruzinski, a juzgar por los aplausos y por los escenarios llenos que manifestamos aquí, el público aceptó eso que inclusive la prensa, tiene usted razón, calificó no de espectáculo, no de show, sino de una vivencia, dándole a la palabra vivencia su sentido estricto, un ritual, como usted lo menciona, pero que al público le gustó, le atrajo mucho y le llamó mucho la atención la pureza de nuestros indígenas. Lo que también yo quisiera que usted me comentara es esa delicada y sutil ignorancia que tienen de quiénes son. Bueno, yo no sé si hablar de delicada o sutil ignorancia. Creo que es una preocupación sumamente mediática del radio y de televisión de constantemente recordarnos los 500 años. Después de todo, si usted habla conmigo como francés o con cualquier francés en la calle de los acontecimientos del siglo XVI, las guerras de religión, para él son acontecimientos totalmente desconocidos. A pesar de todo, es la creación de Francia como nación, es un acontecimiento tremendo, sumamente importante, pero para la gente normal eso no le dice nada. Y creo que no debemos confundir lo que es la memoria real de la gente con la manipulación mediática, este gusto que tenemos por las celebraciones, que nos incita constantemente a confrontar los individuos con un pasado que tal vez ya no tiene ninguna significación para ellos. ¿Qué piensa, don Fernando? ¿Es usted que estamos en el año de que hace 500 años llegaron a México, no, llegaron a tierras de América los españoles, y todas estas festividades y muchas que hay se celebran se realizan para conmemorar eso? ¿Qué significa eso para usted? Pues allá en el pueblo de Santana, pues la conquista se organizó para celebrar alguna fiesta de algún santo, eso fue lo que nos llamó la atención para organizar. Cuando se celebra una fiesta de algún santo, pues aquí la patrona del pueblo, pues es cuando baila la danza. La danza de la conquista. Sí, la danza de la conquista, que es la que trajimos acá. ¿Hay españoles allá en su pueblo de usted? No. Somos puros de Santana, nativos de Santana. ¿Habla usted el zapoteco? El zapoteco, el dialecto zapoteco. ¿Usted no tiene noticia de que se celebran los 500 años de la llegada de los españoles allá? No he tenido noticias sobre eso. Pero sí sabe que llegaron, ¿no? Sí, supe, unos cuantos me contaron, pero en realidad no sé más exacto, pues. ¿Cómo estuvo? Sí. ¿Pero usted se siente hijo de España y de Oaxaca? ¿No? ¿O sí? Yo me siento que soy oaxaqueño, ¿no? ¿Y no más? Sí, nada más. ¿Zapoteco? Zapoteco, dialecto zapoteco. Sí. Yo soy nativo de Santana del Valle, pertenece al distrito de Tlacolula o estado de Oaxaca. ¿Hoy de visita en Aviñón? Hasta ahorita vengo a visitar a esta bella y hermosa ciudad.
Pero sí extraña, ya quiere regresar, ¿no? Pues que termine, ¿no? Porque ya nosotros... No, pues ya está hasta aquí, ahora hay que terminar, pero sí, no extraña a la gente. No, la gente nos trata muy bien, sobre todo en los hoteles donde llegábamos, pues ahí nos atendieron bien, no hay nada. Pues, no hay queja. Sí, no, es que como así, aquí también, pues nos gusta salir también, pues no nos extrañamos. Para conocer. Sí, para conocer también lo que como dicen los compañeros, pues las clayudas son los que los que siempre se acuerdan. Total, pero no me dijo nada usted de lo que pensaba de cuando llegaron los españoles. Pues francamente, pues eso es lo que se trataba de la conquista de México, pues. ¿Para usted fue conquista? Hernán Cortés pues vino a conquistar a México, es lo que representa la danza. Y luego dicen que nosotros somos hijos de los nativos, o sea, zapotecas pues, en su caso, y de españoles. ¿Usted se siente medio español? Pues francamente no, porque porque somos un pueblo casi arrinconado, pues. Sí, así. No, pues no diga arrinconado, diga puro en ese caso. ¿Verdad? Antes nuestros padres vivían en el rancho, como tenemos ahí un ranchito. Bueno, como antes que no iban a un pueblo vecino, pues en tiempos de que veníamos creciendo, pues no íbamos a otro pueblo, pues. Está bien. Sí. ¿Usted ve normal que para el indígena mexicano todo esto no represente nada? No digo que sea normal, creo que lo que interesa a un indígena mexicano, un mexicano francés, es su presente. Y es su pasado próximo, el de sus abuelos, el del siglo XX. Remontar el tiempo hasta el siglo de la conquista tal vez tiene sentido, pero ¿por qué no remontar hasta el momento del auge de estas civilizaciones zapotecas? O sea, todo eso finalmente resulta muy arbitrario. Creo, no debemos confundir lo que es preocupación, que sería la mía de historiador, de remontar el tiempo y de cierta manera de crear o de recrear una memoria, y la de la gente común y corriente. Y ahí los indígenas no son distintos de la gente de las ciudades o de la gente de Europa. O sea, ellos viven con el presente y también con el futuro. Y nosotros tenemos esta deformación de siempre proyectarlos hasta el futuro, hacia el futuro. Y se trató en lo de Aviñón de recordar al público que estas danzas no eran un testimonio sobre la situación prehispánica, sino la acumulación de una historia, el resultado actual de 500 y de tal vez 1000, 2000 años de evolución continua. ¿Qué le ha parecido de por aquí, algo de Francia? Pues muy maravillosa en toda clase, por ejemplo, en la ciudad está muy bonita
y luego también en el campo las agriculturas se ven muy bonitos, pues. ¿Te gustaría vivir por acá? Bueno, pues de manera creo que no por mis familias, pues, porque se quedaron allá en Santana. Pues. Si fuera joven y sin compromiso y eso, y dijera, si ahorita fuera usted de los bailarines jóvenes y tuviera oportunidad de quedarse, ¿se quedaba? Pues quién sabe. Por el momento, pues no digo, porque ahorita nos venimos casi un grupo, no podemos. Pero si fuera usted joven de 15 años, ¿se quedaba por acá? No. ¿Tampoco? No, bueno, si hubiera yo venido solo. Pues, sí, solo, sin nadie, jovencito. Nadie. Exacto. Sí, es muy bonito, Francisco. ¿Así se quedaba? Es muy bonito. Sí. Como que no se convence mucho de vivir por acá. Ya viven aparte. Sí, ya viven. ¿Qué otra cosa le gusta de por acá, señor? Pues sobre todo la agricultura en el campo. Se ve bonito. Aquí, sí, muy bonito. Y hay mucha agua, creo que sí. Hay suficiente agua, por eso es que esas personas trabajan bastante, pues, sobre todo el trigo, uvas, hemos Qué bonito se ve, ¿verdad? Sí, es lo que, y luego trabajan con pura máquina, con maquinarias, pues, no como allá en Santana del Valle, con yontita, como es muy... Con arado egipcio. Exactamente. ¿Conoce usted el arado egipcio? Sí, como... pues es el que usaban los egipcios antes de Cristo. Pues sí. El que usted usa todavía y mi abuelo y mi papá usaron. Sí, eso es lo que usamos por allá en mi pueblo, Santana del Valle. Pero la verdad lo veo que es muy lento, ¿no? Nunca creo podemos avanzar con esos. Aquí veo que la persona, pues mayoría tienen maquinaria, pues así más rápido y producen más, ¿no? Me llamo Abel García. ¿Qué hace usted, don Abel? ¿A qué se dedica? Pues yo soy músico y ahorita principalmente estamos bailando aquí la danza de Santana del Valle. ¿Músico de toda profesión o tiene algún otro oficio por ahí? Pues sí, tengo otro oficio que es de la agricultura. ¿Es campesino? Campesino, exactamente. ¿Qué siembra, señor? Pues yo siembro maíz, frijoles, calabaza. ¿Se da bien el maíz por allá por Santana? Se da, cómo no. Pero no para hacerse muy rico. Claro que no, es para lo que... Para la familia. Para la familia nada más, sí señor. ¿Cómo está ahorita la agricultura en México? ¿Va bien? Pues va bien con el favor de Dios, con el señor presidente de la República nos está dando muy buena ayuda al campo para que nuestras cosechas... ¿En qué consiste esta ayuda más o menos? Pues todo lo que se necesita en el campo. ¿Prestan dinero? A veces también, ¿cómo no? ¿Por qué no? Y trabajo de mano de obra, de todo. ¿Cuántas hectáreas está usted sembrando ahorita? Pues nosotros de Oaxaca no tenemos por hectáreas, son por 1 hectárea, 2 hectáreas, sí, 1,5 hectáreas, 2 hectáreas y media, porque es chico el pueblo. ¿Usted cuánto siembra? Pues yo ahorita dedico a la música, mis hermanos son los que siembran allá. Cuando llego allá yo sí le entro también. ¿Le entra usted también? Sí, también le entro. ¿Qué le parece a usted? ¿No ha visto el campo aquí cómo está? Cómo no, muy bueno, señor, porque aquí el campo está muy adelantado y con pura maquinaria. Este señor está muy adelantado comparado a nosotros. También agarraron tierras muy buenas, ¿no? Sí, también, están, como dicen, están en la gloria acá, muy tierra, muy fértil, muy bueno, de todo, lluvioso y todo, lo que nos damos cuenta. Y antes, pues, ¿quién iba a imaginar de que cómo es esta tierra? Y ahorita estamos viendo, pues, los señores tuvieron suerte de quedarse por acá y de pertenecer a esta tierra. Sí, señor. Ahora creo que ya quieren que no se siembre porque hay mucha producción. Nosotros allá no, por acá no. No, pues allá ya sé, pero digo, aquí le platico que aquí a un campesino que tiene tierras le dicen, te vamos a pagar, pero no siembres. Bueno. ¿Sabía usted eso? No, no sabía, señor. Imagínese, es que ya producen demasiado. Qué bueno. Qué bueno para ellos, pero sí. Hay pueblos que necesitan, ¿no? Pero para que nos manden cosecha para allá. Ahí está el asunto. Sí. Ahí estaría bien. Y nosotros les mandamos música y bailarines, cambiar. De todo. De todo también, claro. Sí. Señor, mucho gusto. Entonces, ¿está usted satisfecho de su viaje por Francia? Muy bien, señor. Estoy satisfecho completamente.
hecho de que tengan tanta admiración, lo fundamental que admiraron fue y que hicieron fue comparar su campo con los campos que vieron acá. Les llamaba mucho la atención el campo, la campiña francesa, y sí resintieron el impacto de la nostalgia por las costumbres, pero ninguno quiso, a una invitación mía, quedarse a vivir aquí. Es curioso, ¿no? No creo que sea tan curioso. Lo que es interesante es lo que usted menciona de la relación con el campo. Son gente del campo. Y como cualquier gente del campo, lo que es del campo, que sea de Europa, de América, eso les llama mucho la atención. Y por otra parte, tuve a través de muchas informaciones sobre estos indios en Aviñón, la impresión de que se quedaron bastante aislados, que la gente no demostró mucho interés por ellos fuera de los espectáculos. O sea, no hubo, y eso lo platiqué con varias personas, y era muy complicado realizar eso. No hubo un intento continuo para tratar de estar con esta gente, para acompañarlos, para enseñarles lo que es Francia o el sur de Francia. Es que hay que recordar siempre que el Festival de Aviñón es una máquina inmensa que se ocupa de espectáculos y que tal vez falta mucho, ¿no? Un poquito de dimensión humana. Bien. Ellos manifestaban estar contentos y complacidos, extrañaban un poco la comida de su lugar de origen, aunque encontraron gusto en la comida de Francia. Volviendo un poquito a sus danzas, ellos bailan y bailan como lo hacían ahí, rememoran la época de los moros, los cristianos y los españoles, y no saben muy bien por qué lo hacen, pero lo hacen. Esa memoria histórica que tienen, ¿qué puede significar o en qué les puede ser de utilidad a ellos y al mundo que los ve? Bueno, yo creo que hay varios tipos de memorias. Hay una memoria oral, ¿no? O la memoria visual, la que pasa a través de los libros o del teatro o de la televisión. Pero también existe una memoria física. Y finalmente a través de los gestos, de los movimientos, de la música, del ritmo de esta gente, hay toda una, digamos, una memoria histórica, una documentación sobre su pasado. Bailar moros y cristianos, hay que recordar que es una danza española de la Edad Media, que cuenta la lucha entre los árabes, los musulmanes y los cristianos españoles. Bailar eso es a la vez recordar la cruzada medieval en España, es también recordar la manera como los misioneros en el siglo XVI, XVII importaron esta danza en México, y cómo los indios utilizaron este combate entre moros y cristianos para expresar otras cosas. Combate entre españoles e indios, y también siglo XIX, lucha entre indios, mexicanos y franceses. O sea, digamos que estas danzas sirven de esquema para grabar acontecimientos históricos muy importantes. La cruzada en la Europa medieval, la conquista de México, la conquista fallida de México por los franceses en el siglo XIX.
Esta es la noche, digamos la madrugada en Aviñón, el Palacio de los Papas, del cual se ha escuchado hablar, seguramente usted habrá escuchado decir que Aviñón fue la catedral del catolicismo, de la cristiandad durante más de 100 años. Y este fue el palacio donde los papas vivieron durante esos 100 años. El himno de esta región, el Château Neuf du Papa, Castillo Nuevo del Papa, que se llama, y eso lo que quiere decir, pues está rememorando un poco los viñedos y la época del papado. Junto a ese magnífico palacio, ya al filo de la madrugada, los jóvenes, pues no sé, como que lanzan su espíritu al viento y tocan, cantan, y seguramente que este joven violinista quizás sepa, pero en realidad sí podría ser un gran virtuoso del violín. Imagínense ustedes lo que significa estar tocando a esa hora, después de una noche en la cual lógicamente debe haber, no quiero juzgar ni nada. Sin embargo, sí, desde luego puede decirse que la juventud muchas veces tiene talentos insospechados y que este violinista posiblemente lo sea. Por otro lado, debo decirle a ustedes que la América Latina en este Festival de Aviñón estuvo perfectamente representado, y particularmente México, con la danza de los quetzales, con la danza de los negritos, la danza de los quetzales de Papantla, Veracruz, de ahí mismo la danza de los negritos, los moros y cristianos de esta otra región, de otra la danza de Pascola, del norte, de por California, la danza del venado de Sonora, de la región de Durango, la danza arrayán, la pone aquí, la danza del toro también, la danza de la pluma, que este es de Oaxaca, como es conocido, y que hubo otros teatros y manifestaciones como el Teatro Negro de Barlovento, Venezuela, el Grupo Madera de Caracas, Venezuela, y de Santiago de Cuba, el Grupo Limón, que se llama, en marco de las tradiciones negras, y el grupo tradicional de Trinidad, algunas piezas de teatro, algunas de México, de un escritor Labodin, y muchas exposiciones de pintura, en fin, ven ustedes a gente trabajando, no sé, les da gusto trabajar a las 2, 3 de la mañana y lo hace. Es algunas imágenes callejeras de Aviñón. Quiero agradecer muy cumplidamente la gentileza del maestro Guillermo Espinosa, director del Instituto Nacional de Antropología, así como la del antropólogo José del Val, director de investigación y promoción de este instituto, para realizar estas entrevistas y esta presentación para ustedes. Muchas gracias.